Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Hoy pareces una hermosa novia y eres aún más radiante que los girasoles de las decoraciones. Limpia tu babalada, Piapo. ¿Estás burlándote de mí otra vez? Chomlada se quejó cuando Apo le pasó suavemente un dedo por los labios, como si estuviera quitándose algún resto de lápiz labial. En cambio, Apo se burló de ella, diciendo que estaba salivando aunque no había pensado en nada malo. Parece que alguien tiene mucha hambre. Si sigues así, serás castigada. No puedes, extraño, mimar salvaje. Veamos primero cómo te comportas y luego decidiremos. La ceremonia transcurrió a la perfección, con cada detalle impecablemente organizado por Apo, la jefa Leg y Prin actuando como maestras de ceremonias para garantizar que todo saliera según lo planeado. El lugar elegido por Apo, decorado por un equipo especializado, superó todas sus expectativas. La combinación de delicados tulipanes rosados con vibrantes girasoles amarillos reflejaron a la perfección la esencia del amor entre ella y Chomlada. Pronto, Lada, tendrás que tirar el ramo. Piapo, recogiste el ramo en la boda de Picas y Pitipajan, ¿no? Sí, lo capté casi por accidente y poco después te encontré a ti. Entonces, ¿puedo darle el ramo directamente a alguien? Creo que es mejor que tirarlo. ¿Se lo darás a Kumnit? No. No, estaba tan ocupada con la boda que no te lo dije. Pero Nit ya está hablando con alguien a quien le gusta. Gracias a nuestra boda, se han vuelto más cercanas. Mira, ella vino con alguien hoy. Apo siguió la mirada de Chomlada y vio a Nit, su amiga, al lado de un chico de su edad. Estaba feliz de ver que Nit estaba encontrando su propio camino en el amor. Si no es para Kumnit, ¿para quién será? Ven conmigo y lo descubrirás. Chomlada tomó la mano de Apo y la sacó del escenario, dejando a los invitados curiosos. El destino era alguien muy especial para ambas, alguien que había sido esencial para que Apo y Chomlada estuvieran juntas. Si no fuera por Guayo, quien creó las situaciones propicias para que se reconciliaran, tal vez ese día feliz nunca hubiera sucedido. Tómalo con Guayo, ¿eh? ¿Para mí? Guayo miró el ramo con sorpresa. Esta vez ni siquiera tuvo que correr ni luchar por él, como hizo en la boda de Cass cuando luchó con Modain por el ramo. Ahora, tanto su prima como Modain habían encontrado a sus parejas y habían formado sus familias. Mientras tanto, Guayo seguía soltera, sin nadie especial, solo conversaciones pasajeras que nunca se convertían en nada serio. Su entusiasmo por el amor estaba casi agotado. Tal vez su alma gemela ni siquiera había nacido aún, o estaba tan lejos que nunca se encontrarían. Sí, este ramo es para ti, y espero que encuentres el amor que estás buscando. Ven por aquí, Lada, Pitipajan. ¿Dónde me llevas? Ni siquiera se lo he dicho a Piapo todavía. Quiero hablar contigo en privado un momento. La ceremonia de ingreso a la sala ya estaba a punto de comenzar, ¿no? Sí, está a media hora de distancia. Chomlada respondió con sinceridad, calculando el tiempo, ya que no llevaba reloj de pulsera, algo que no combinaba bien con su vestido de novia, pero no pudo evitar sentirse un poco sospechosa porque Tipajá la había llevado a un rincón discreto lejos de los primos Guatiguanich. No te preocupes, hice que Picas le diera algunos consejos a Apo, ¿qué? Por lo de la noche de bodas, claro, para ser sincera, estoy preocupada por ti. Apo puede haber dejado de lado su obsesión por el trabajo para estar contigo, pero alguien que ha pasado toda su vida centrada en este probablemente solo sepa trabajar. Cuando llegue el momento, puede que esté tan nerviosa que no sepa qué hacer.
Después de todo, es una especie de nerd. Creo que Pitty Pajat está equivocada. La apariencia no siempre define a la persona. ¿Qué quieres decir? Apo no es una nerd. Y no solo es una buena en su trabajo, te lo puedo garantizar. Lada, estás aquí. Hace tiempo que te estoy buscando, Piapo. ¿Has terminado de hablar con Picas? ¿Cómo lo sabes? Porque Pitty Pajat también me arrastró a una conversación. Apo enojada, impresionada por cómo Chomnada siempre entendía la situación y seguía sus pensamientos. Pronto la esposa estalló en risas, pues ambas comprendían las buenas intenciones de las mujeres mayores, que se preocupaban por ellas, aunque en realidad no había nada que requiriera tanta atención. Piapo, ¿sabías que tu mirada nerd preocupaba a todos? No soy una nerd, solo parezco una porque me tomo todo en la vida demasiado en serio. Sí, te defendí ante Pete Pahan y me aseguré de eso. También dijiste que soy increíble, ¿verdad? Más o menos, algo así. Entonces esta noche demostraré lo contrario. No tienes por qué tomártelo tan en serio, estaba bromeando. Chomlada intercambió miradas con la mujer que amaba y en el momento en que sus ojos se encontraron, no hicieron falta palabras, el amor entre ellas se desbordaba en silencio, incluso a través de las gafas de Apo, que no eran obstáculo para los sentimientos que compartían. El mar es hermoso, el mar que tienes frente a ti o el que se extiende hasta donde alcanza la vista. Todas las yeguas son hermosas. ¿Amas el mar más que a mí? Me encanta el mar cuando estoy contigo. La mujer mayor envolvió su ola personal en un tierno abrazo, mientras la hermosa ola descansaba suavemente en sus brazos. Juntas, contemplaron el océano infinito, cuya inmensidad semejaba el amor que compartían y el futuro desconocido que les gustaba. Lada, ¿puedo besarte? Piapo, ¿es necesario que me lo preguntes? Si fuera yo, no lo haría. Antes de que Apo pudiera responder, Chomlada ya se había dado vuelta y le había robado un beso dulce, juguetón como siempre, pero pronto se encontró envuelta en un beso aún más dulce, dado por alguien que sabía exactamente cómo darle la vuelta a la situación. De fondo, el mar, la arena, el sonido de las olas y ellas dos solas, como una promesa silenciosa entre dos corazones apasionados. De ahora en adelante, la marea y las olas siempre seguirán juntas. Y esta historia termina aquí. Fin.